Cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de gente que se traslada y trata de buscar una mejor vida, ya sea por necesidad o están huyendo de la guerra. Esta es la peor imagen. ¿De dónde es esto, Jorge? Si esto es la civilización, algo está fallando con nosotros. ¿De dónde viene la imagen? Es una playa turca. Qué horror. Este es un nenito que falleció, ahogado. Nosotros hoy debatimos mucho acerca de si se tiene que darla. Hay muchas más imágenes. Si se tenía que dar esta imagen. Por ejemplo, en minuto 1. Hay que darla, Jorge. Porque hay que darla, porque el punto es, ¿se concientiza o no qué está pasando? Claro. Todos aquellas familias que van en busca de un mejor mundo, una mejor calidad de vida, y están huyendo. Esta era una barcaza que va a la deriva y que termina ahí. No solamente es él, hay 2 niñitos más y también, claro, adultos. Son imágenes que todo el tiempo están y me parece que el mundo no está haciendo nada. No, Jorge, no está haciendo nada. Claramente los países que reciben a los inmigrantes y que no saben bien qué hacer con eso, no saben qué política adoptar, muchas veces políticas de rechazo a los inmigrantes, también miran para otro lado respecto de lo que está pasando allí en esos países de donde salen los inmigrantes. Y muchas veces esos mismos países que reciben a los inmigrantes tuvieron políticas que generan esa inmigración. Pero perdón, que Julia, generan también esa hay miseria, otros, ¿no? y hay otros países que no reciben la inmigración porque están lejos, pero también miran para otro lado. Claro, acá hay muchísimos que miran para otro lado. También generan la pobreza de esos países. Igual no es tan fácil intervenir en países que son soberanos e independientes y decir, bueno, vamos a terminar con la guerra civil en Liberia. Yo no digo intervenir los países que son soberanos. Porque cuando se interviene, te critican por intervenir. Ahora, si no intervenís, te echan la culpa, ¿cómo es? No, yo no digo intervenir en los países que son soberanos, por supuesto, pero sí digo que hay ciertas políticas a nivel global, si querés, que son las que generan la extrema pobreza de ciertos países. Entonces después, cuando entran a tu país, te quejás. Esta imagen es terrible, terrible, terrible. Muertos, chicos, familias, mujeres, niños. Todos ahogados, ¿no? En este caso, disculpa, Pablo, que quería agregar que son familias enteras que provienen principalmente de Siria, también de algún sector de Irak y Afganistán. De este caso, por lo menos la información que está llegando, justamente eran provenientes de Siria. Esta idea de cruzar mares y buscar un lugar seguro, ¿no? Ahora vos estás, mirá, vivimos en este mundo. Estás tomando sol en una playa porque, bueno, te fuiste de vacaciones, porque con tu trabajo te ganaste el lugar, aparece un loco con una AK-47 y mata a todos, o en otras playas te aparecen muertos que vienen flotando por el agua. Pablo, es realmente una situación de locos. Terrible. Además, esto genera también un gran debate porque, por ejemplo, en este caso, la mayoría por el lugar son sirios en su mayoría cristianos que están escapando porque lo están masacrando. Claro. El grupo ISIS. ¿Qué tiene que ver Italia? Te corto ¿Qué un responsabilidad segundo. tiene Italia sobre ese problema? No, y después tenés las guerras civiles que son apoyadas por otros países como Rusia, por ejemplo, que te fomenta guerras civiles en otros países y no se hace cargo de la consecuencias. Miren, en manos de ese policía turco es donde descansa ese nene, que podría ser cualquier nene, ¿no? Cualquier hijo nuestro. La verdad, terrible. El debate es profundísimo, pero no es tan fácil encontrar una solución, No, pero no es tan fácil. No, porque es una crisis también geopolítica. Es lo que decías vos, son guerras que generan miserias espantosas de las que la gente se quiere escapar. Son guerras que a la vez son fomentadas por los países centrales, que después no quieren recibir a la inmigración. Imagínate el nivel de desesperación que tenés que tener para echarte al mar en ese tipo de balsas donde sabés que las posibilidades de sobrevivir son muy pocas. Digo, a ver, tuvo que haber una enorme hecatombe mundial para que surgieran organismos internacionales que intervinieran en este tipo de cosas. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no están interviniendo. Hoy no están interviniendo. Hoy han perdido esa fuerza. No tiene que ser un país, sino un organismo supranacional el que cuando hay una crisis de este tipo humanitaria en esos países tiene que intervenir. ¿Les parece que nos vayamos a Europa a ver cómo lo ven allí? Ellos tienen el problema en sus costas, en su territorio. Germán Capdevila es editor de la revista Esguard de España. Lo tenemos amablemente por vía de Skype para charlar con nosotros. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Germán, ¿cómo viven ustedes los españoles esta crisis de refugiados, de muertos en el camino a refugiarse en otros países, de inmigración? ¿Cómo lo ven? Mira, la verdad es que es un caso que realmente está provocando una auténtica crisis moral en Europa, en los principales países, porque el principal problema que ahora estamos sufriendo es que los gobiernos, la gente que tendría que tomar medidas para solucionar este tema, no está haciendo nada para solucionarlo, y la afluencia masiva de refugiados es tan bestia, es tan desenfrenada, está tan fuera de control, que ninguno de los mecanismos establecidos por la Unión Europea funciona. Y claro, hoy, por ejemplo, el gran anuncio de los líderes europeos es que el día 14 de septiembre van a hacer una reunión para ver qué medidas toman, cuando estamos hablando de que han llegado casi 300.000 refugiados en lo que va de año, y llegan a razón de 3.000 por día. Claro, la pregunta es, ¿cómo nos podemos dar el lujo de esperar 15 días para hacer una reunión de ministros del Interior para ver qué medidas tomamos para solucionar este tema? Germán, ¿hay alguna ayuda que estén dando los civiles? ¿Cuál es la reacción que tiene la población civil, la gente de a pie? Bueno, esto yo creo que es lo más curioso y lo que te da un poco de esperanzas dentro de una crisis humanitaria como esta que estamos viviendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaba con la corresponsal de la Radio Nacional de Cataluña en Budapest, y me explicaba que por un lado estaba la policía reprimiendo y expulsando a las familias sirias de la estación de tren de Budapest. Es gente que estaba con el boleto en la mano para irse a Alemania y se lo han impedido por unas absurdas normas en cuanto a dónde tenés que pedir el asilo, y que no podés moverte de un país a otro sin iniciar el trámite. Pero lo curioso es que afuera en la plaza había grupos de madres de Hungría que se habían acercado con cuadernos y crayones y lápices, y habían improvisado pequeñas mesas donde reunían a los chicos para que por lo menos se entretuvieran pintando, dibujando y pasando un momento en el que olvidar el horror que durante semanas los está siguiendo desde que han salido de su país. Y esto es un fenómeno que se está produciendo en todos los países. Aquí en Cataluña, en muchísimas municipalidades, la gente está iniciando espontáneamente registros de familias que están dispuestas a recibir a refugiados en su casa, 1, 2, 3, 4, 5 personas en función de las posibilidades. Y lo curioso es que en este caso son los gobiernos los que no están a la par de este movimiento social que estamos Es cierto eso, yo lo he escuchado de españoles que viven en el sur, que se han encontrado con africanos que llegaban en condiciones lamentables, se los han llevado a la casa, los han alimentado, cuidado un tiempo, pero después, ¿qué pasa con ellos? Esta es la pregunta, Germán, ¿qué pasa con ellos? Cuando el gobierno los detecta, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo terrible de todo esto es que ahora el volumen de gente que está llegando es el que pone de manifiesto hasta qué punto el sistema es perverso y ridículo. Piensen que una solicitud de asilo político o de refugiado en España puede tardar hasta 3 años en resolverse. Eso quiere decir que una persona que entre, que consigue iniciar el trámite, está 3 años en un limbo en el que no puede encontrar trabajo legal, en el que no puede acceder a determinadas ayudas, no puede desplazarse a otro país si cree que puede encontrar trabajo allá, o si tiene familia que lo esperan, porque la Unión Europea se rige por una normativa que se llama las reglas de Dublín, porque allá es donde se acordaron en su momento, que es que el refugiado que entra en Europa tiene que iniciar el trámite de asilo en ese país de entrada y no se puede mover hasta otro país hasta que no se le conceda el asilo. Y como te decía, puede tardar hasta 3 años. Y una cosa es que entren 2.000 personas al año desde el norte de África o desde la África subsahariana, y otra cosa es que te entren 300.000 personas, como es lo que está pasando en Grecia, en Italia, en Hungría, en el que, claro, estas normas evidentemente no se pueden aplicar. Por eso Alemania lo primero que ha hecho es decir, estas normas de Dublín quedan suspendidas automáticamente porque es imposible, ¿no? Ahora,
Sí. No, hablando de la solidaridad de la población civil, recordaba cómo Lampedusa, capaz vos conocés el caso, Germán, es un pueblo en Italia que recibe miles de inmigrantes y se organizaron para ayudarlos y ahora están nominados al Premio Nobel de la Paz, el pueblo entero. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que más allá del tema del poder y de los gobiernos y todo el tema geopolítico y el tema de los grupúsculos de extrema derecha que aprovechan este tema para intentar crecer políticamente, la realidad es que sobre todo en ciertas zonas de Europa, no hay familia que no tenga dentro alguna historia de migración. En Italia no hay familia que no tenga un pariente en Argentina, un pariente en Estados Unidos, un pariente en Australia. En España pasa lo mismo, en Cataluña, donde estoy yo, pasa lo mismo, en Grecia, en Alemania. Todas las familias, directa o indirectamente, tienen en su seno alguna historia relacionada con la inmigración. Entonces ahora lo están viviendo de una manera directa. Y como te decía, es muy diferente una inmigración con cuentagotas, como puede ser la población negra, que era una inmigración estrictamente económica, con la situación que hay ahora, que es de refugiados. Ahora están llegando desde Siria médicos, ingenieros, abogados, gente de clase media que un día tuvo que cerrar la puerta de la casa y salir corriendo con los chicos porque viven en un país donde hay una dictadura que los masacra y resulta que los rebeldes que los tenían que liberar son el Estado Islámico, que es el grupo más terrorista y extremista que haya conocido esa zona del planeta en los últimos 100 o 200 años. Entonces, la situación es tan dramática que cuando esta gente llega a Europa, de alguna manera se dispara en la población civil, en la gente normal, estos recuerdos familiares, en el sentido contrario que lo habían vivido probablemente sus tíos, sus abuelos o generaciones pasadas. Germán, debe haber mucha gente muy inteligente ya pensando esta problemática. ¿Qué ideas se tiran, se charlan? Mira, para que te des una idea del cambio de mentalidad que se está produciendo en Europa, hoy el diario británico The Economist, que precisamente no es un diario que podamos tildar de progresista o de extrema izquierda, hacía una editorial que decía: déjenlos entrar y déjenlos ganarse la vida. Y explicaba que precisamente un continente como Europa, con una población envejecida, con parejas que no tienen chicos o que tienen un solo chico, que va a haber dificultades dentro de 20 o 30 años para que la población activa pueda pagar las jubilaciones y las pensiones de los retirados. Se necesita inmigración y sobre todo inmigración calificada como esta que está llegando. Entonces, incluso desde el punto de vista económico, la gente y los líderes se están dando cuenta que Europa necesita procesar y absorber esta inmigración, y no es casualidad que el primero que levantó la mano sea Alemania, que está dispuesta a recibir 800.000 refugiados este año, cuando precisamente en Alemania hay 600.000 puestos de trabajo sin ocupar porque no hay gente calificada o no hay trabajador suficientes para cubrirlos. Entonces, yo creo que una vez superada este estado de shock por el volumen, por el alud de gente, Europa va a ser capaz de encontrar la manera de procesar esto y absorberlo de alguna manera, ¿no? Germán, a partir de la crisis económica de Europa de los últimos 10 años, han crecido algunos movimientos políticos de ultraderecha que están en contra de la inmigración. ¿Esto puede estar jugando también en esta resistencia a recibirlos? Sí, seguramente, y también acá muchas veces la política de corto plazo impide al tomar decisiones que se van a ver los frutos en por ahí 1 o 2 generaciones. Esto se ha vivido prácticamente en todos los países americanos. Sin la inmigración que en su momento recibió, no serían los países que son hoy en cuanto a peso demográfico, en cuanto al volumen de su economía. Pero ¿qué pasa? En el medio de una crisis como la que ha vivido Europa, por ejemplo en España, donde hay 5 millones de personas que no tienen trabajo, evidentemente es un caldo de cultivo para el discurso populista fácil de decir: vienen ahora los de afuera y nos van a quitar el trabajo, van a bajar los sueldos porque están dispuestos a agarrar cualquier trabajo por cualquier precio, y esto siempre tiene un
digamos, un efecto inmediato en el crecimiento de determinadas opciones políticas. Pero también hay que poner las cosas en su justa dimensión. El país donde los movimientos estos de extrema derecha son más fuertes, en ningún caso superan el 18 o 20% del electorado. Tampoco podemos decir que haya una situación en la que la ultraderecha podría volverse hegemónica. Sí que te encontrás después con situaciones ridículas y que duelen, como por ejemplo que el gobierno español, que sabemos que es un gobierno de derecha, de un partido con un origen claramente franquista, se niega a acoger más refugiados, y contra los 800.000 de Alemania, los 40.000 de Francia y los 30.000 de Italia, España dice que solo está dispuesta a acoger 2.400 refugiados en un año. Y eso, viniendo de un país que ha necesitado de que otros países dieran acogida a centenares de miles de personas en diferentes épocas de la seva historia que tenían que emigrar por diferentes razones, realmente duele que esta sea la reacción del gobierno de España en este momento. Es una vergüenza, Germán, sin duda, sin duda. Germán, recién mencionabas la editorial de The Economist que decía déjenlos entrar. Proponía además algo como una acción positiva de que entren de manera segura, porque no es solamente dejarlos entrar, sino además que entren... Legalizarlos y que el transporte además tampoco sea por, bueno, de la manera que estamos viendo que es, donde corren peligro su vida. Sí, lo que pasa es yo creo que también el editorial de The Economist es un poco a ver si les suben los colores y tienen un poco de vergüenza los gobiernos que cuando el tema es puramente económico, como la necesidad de bajar los tipos de intereses o de rescatar los bancos, son capaces de reunir los ministros de Economía en Bruselas en 48 horas, pero cuando se trata de una crisis humanitaria que simplemente la ven desde lejos, desde sus despachos cómodos, se toman el lujo de decir, bueno, de aquí a 15 días haremos una reunión de ministros del Interior y ya veremos qué medida podemos tomar. Evidentemente, Europa tiene recursos, capacidad y experiencia como para poder procesar esta situación y evitar una vergüenza como la que está pasando ahora, en el que tienes el ejemplo del Líbano, en el que 1 de cada 4 habitantes ya son refugiados sirianos. Es decir, imaginémonos que hay una guerra civil en Brasil y en un año Argentina recibe 10 millones de refugiados brasileños, por poner un ejemplo, un paralelismo. Esto es lo que está haciendo el Líbano desde hace 2 años y Europa y el mundo civilizado o avanzado se lo mira con displicencia y cuando le toca reacciona cerrando fronteras, poniendo alambrados, negando la posibilidad de la circulación de esta gente, negando la mínima ayuda humanitaria. Las imágenes que ustedes mostraban ahora también ponen de manifiesto la poca voluntad política de Europa de combatir las mafias, que son las principales responsables de estas tragedias que cada día vemos en las costas griegas y turcas. Y yo creo que la opinión pública y en este caso la prensa, incluso la prensa más conservadora, está presionando para que esta situación se afronte de una manera rápida y definitiva. Bien, Germán, muchas gracias. Ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muy piola, lo que contaba. Muy interesante. Hay una creencia generalizada que nace de políticos que cuando tienen problemas le echan la culpa a los inmigrantes, de que un inmigrante es una carga para un país. Un inmigrante, o sea, una persona es una unidad económica, sea de la nacionalidad que sea. Digo, en Argentina hay muchos ¿Legal también... o ilegal, Roto? Desde lo económico. Desde lo económico. No importa si es legal o no ilegal. Importa. La mayoría de los impuestos están puestos en los bienes y servicios que vos consumís, vos lo sabés, ¿no? Sí. O sea, el IVA, ingreso bruto. Entonces vos sos una persona que trabajás, consumís y pagás impuestos. No importa de qué nacionalidad seas, vos estás sumando riqueza a ese país. Es una mentira pensar, y lo dice... viene a robarse nada. Yo sé que está lleno de políticos, incluso hace poco acá cuando se hablaba de delincuencia, se la comparaba con los inmigrantes y resulta que hay un porcentaje mucho menor de inmigrantes presos que de argentinos presos. Está clarísimo. ¿no? Digo, desde la economía está estudiado
y lo han estudiado premios Nobel, que una persona, sea de la nacionalidad que sea, pasa al otro país, es una unidad económica que funciona igual. Digo, por ahí no paga impuestos a la ganancia como no paga la mayoría de los argentinos, digo, el 92% no paga impuestos a la ganancia. Todo el resto de los impuestos están incluidos en los bienes y servicios que compra un chico que está pidiendo plata en la calle, compra un coso de leche y paga todos los impuestos. Sí. Entonces, cuando viene, países como los nuestros, además, que están deshabitados, le vendría genial que se llenara de vecinos de Paraguay, de Bolivia, de donde vengan. Pero está lleno desde hace muchos años, desde hace varias décadas, de personas que han creído eso, que le vienen a quitar su trabajo. No, como esa persona consume y al comprar bienes y servicios paga impuestos, no te quita nunca, porque cuando consume genera un nuevo empleo. ¿Te acordás cuando vinieron los laosianos? Sí, claro. ¿Cuántos años claro, atrás? Como 25, 30 años atrás. Así Vino es. un grupo de laosianos, también creo que eran refugiados políticos, se insertaron perfectamente. Al contrario, bueno, está comprobado también sociológicamente que la diversidad enriquece mucho a las sociedades. Sí, que no es una sociedad que se cierra. Eso lo ves en Estados Unidos, por ejemplo. Lo ves muchísimo. A ver, en el estado de Nueva York, por ejemplo. Sí. ¿No? Es impresionante. Es un estado que a mí me gusta mucho más que los estados del interior de los Estados Unidos. Donde son todos iguales. Donde son todos iguales. Políticamente es un discurso que es un discurso muy facilista, que prende fácil porque apunta siempre al prejuicio y al miedo. Porque, a ver, ponés el culpable afuera. Claro. Vos sos un presidente, ponele. Sí, tenés un problema de desempleo. Y bueno, la culpa lo tienen los inmigrantes. Pero la tengo yo que no sé organizar una economía. ¿Por qué? Porque el inmigrante es un desconocido para uno, es el otro. Además generas Entonces, miedo, es mucho más fácil generar miedo, puede tener otros rasgos, otro color y qué sé yo. ¿No? Pero la verdad que a los europeos les vendría muy bien rejuvenecerse y recibir ese tipo de gente. Por ejemplo, gente que tiene hijos. Los europeos no tienen hijos, tienen muy pocos hijos. ¿no? Claro. El problema del envejecimiento europeo no es futuro. El problema futuro, que nadie sabe cómo se va a arreglar, es cómo van a pagar las jubilaciones y pensiones. El problema del envejecimiento, de falta de fuerza laboral, existe hoy ya. En Alemania, en Austria, en varios países, no tienen fuerza de trabajo. Claro. Ellos tienen desempleo cero y empresas buscando empleos que no los consiguen. Ahora, es interesante la diferencia que decía Germán entre el refugiado del África subsahariana, que por ahí viene sin ninguna preparación, que en ese caso vos sí necesitas que venga y por ahí darle instrucción a un abogado sirio, por ejemplo, un economista sirio que está llegando. Es todavía mucho más fácil. Igual al africano lo tenés que recibir, pero tenés que darle un poco de instrucción. Pero países ayudarlo, como Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, necesitan mano de obra no capacitada también para trabajos que no quieren hacer ellos. Bueno, por supuesto, también.